Después de haber visto y analizado los casos clínicos, vamos a comenzar con otra parte de lo que es la depresión, y tenemos que darnos cuenta que estos casos clínicos que vimos son totalmente distintos. Mientras uno comenzó en la vejez con las características típicas de la depresión, otro cursó con síntomas psicóticos y la otra persona tenía síntomas de otro tipo de enfermedades, en este caso enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenía problemas de la alimentación y tenía otras situaciones que analizar. Cuando vemos un paciente con depresión tenemos que identificar si es de inicio temprano o es de inicio tardío, porque las características de cada uno van a ser totalmente distintas. La depresión de inicio temprano por lo regular cursa con los síntomas característicos de la depresión, los que ya comentamos hace ratito, que son los diagnósticos del DSM-5 o de la CIE-10. Pero la depresión de inicio tardío va a tener otras características, porque muchas veces se va de la mano con síntomas secundarios a problemas vasculares o a neurodegeneración. Y es por eso que tenemos que identificar si los síntomas son propios de una depresión por cambios a nivel de neurotransmisores o cambios médicos que puedan estar generando estos síntomas. Y como vemos dentro de las características clínicas que debemos checar en estos pacientes es que la depresión de inicio temprano por lo regular llega a cursar con síntomas de ansiedad, mientras que la de inicio tardío es evidente el retraso psicomotor, disfunción ejecutiva, apatía, la dificultad al tratamiento y en ocasiones la psicosis. En la depresión secundaria a trastornos neurodegenerativos, pues es común ver el déficit a nivel de la memoria. Siempre debemos identificar pues el momento en que se presentan estos síntomas, debido a que a veces el tratamiento pues llega a ser difícil, y también el diagnóstico cumple con otras características clínicas totalmente diferentes a los de las primeras etapas de la vida. Y tenemos que diferenciar bien en la sintomatología, sobre todo por los trastornos neurodegenerativos que puedan presentarse en esta edad. Dado que los síntomas clásicos de la depresión son como muy característicos en personas jóvenes y en algunas personas ancianas, no vamos a hablar como mucho de eso. Vamos a hacer más énfasis en las características clínicas de la depresión de inicio tardío, sobre todo porque estas tienen un impacto totalmente distinto en la vida de cada una de las personas. Bueno, la característica principal es que inician más allá de los 60 años. Tienen anormalidades a nivel fronto-subcortical. Este también puede tener otro tipo de problemas, como ya lo habíamos visto, principalmente por apatía, por desgana, por desmotivación. A diferencia de la persona joven, el paciente con depresión de inicio tardío cursa con desgana y desmotivación muy acusada. El joven cursa con tristeza, y cuando refiere su estado de ánimo, pues refiere esta situación de tristeza. El anciano no siempre refiere tristeza. Y pues otra de las características es que tienen gran riesgo de presentar lesiones vasculares. Como vimos en los casos clínicos, en uno de los pacientes cursó con depresión posterior a una situación estresante, pero la característica fue que tuvo lesiones a nivel cerebral, y su depresión había sido con desgana, con desmotivación y sobre todo con síntomas psicóticos. Los síntomas que él estaba presentando estaban siendo bastante característicos y totalmente diferentes a los síntomas depresivos de los otros casos clínicos. Y otra de las situaciones que este paciente presentó pues fue la resistencia a tratamiento ambulatorio. Por tal motivo tuvo que ser hospitalizado para darle el seguimiento adecuado. Debemos tener en cuenta que la depresión, al ser una situación que genera cambios a nivel del estado de ánimo, pues hay muchas enfermedades o gran cantidad de padecimientos que pueden ir muy ligados a la presencia de los síntomas depresivos. Si bien es cierto, antes de la depresión hay padecimientos como los trastornos adaptativos. Estos pueden crecer y ser muy fuertes ante la presencia de ciertas patologías.
cuando se cursa con una patología pues de gran severidad como es cáncer, VIH o problemas crónicos, es común que pues para el paciente sea difícil entender que está pasando por un proceso de pérdida de la salud y vienen estos estados adaptativos con síntomas de estado depresivo o síntomas ansiosos. Sin embargo, cuando estos síntomas crecen, sobrepasan la reacción normal y tienen mayor cantidad de sintomatología que hace disfuncionar al paciente, pues obviamente cae dentro de los diagnósticos como la depresión. Y sabemos que en el anciano pues es común que tengan enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y tengan otro tipo de situaciones como enfermedad cardíaca, derrame cerebral, enfermedades neurodegenerativas como demencia o Parkinson. Otra situación también importante que tenemos que checar pues es el abuso de sustancias o el consumo de medicamentos. En el anciano, al tener muchas dolencias, va a cursar con uso de medicamentos y a veces el uso y abuso indiscriminado de los medicamentos. Casi siempre, la mayoría de las veces, la depresión viene junto con otro tipo de sintomatología psiquiátrica, que son síntomas de ansiedad. A veces la depresión es el primer diagnóstico o el diagnóstico principal, pero en otras ocasiones puede ser la ansiedad. Y a menudo se confunden estos síntomas, a menudo se confunden los diagnósticos con trastornos de ansiedad o estrés postraumático o incluso trastorno obsesivo compulsivo. En el anciano es común que no se le dé importancia a los síntomas de estrés postraumático. Ya lo vamos a ver más adelante con algunos casos clínicos que hablan acerca de estrés postraumático, pero es importante que nosotros sepamos cuáles son las características de este padecimiento para poder diagnosticarla y sobre todo para darle el tratamiento adecuado, porque muchos padecimientos que parecieran depresión son difíciles de tratar debido a que no se entiende cuál es el diagnóstico real de la patología. Por otro lado, cuando no se entiende que la depresión puede ser secundaria a un problema vascular, como ya lo vimos, el tratamiento puede ser largo, puede ser muy difícil y puede haber un uso indiscriminado de los medicamentos. Por eso siempre va a ser importante pues checar cada uno de los pacientes cuáles son las características que le está presentando, cuáles son las características sociales, las características biológicas, las características psicológicas que está teniendo. Es común ver que pacientes con enfermedad de Parkinson cursan con síntomas depresivos. En algún momento de la patología pueden llegar a cursar con apatía, con tristeza, con desgana, por el mismo cambio neurobiológico y porque hay disminución a nivel de los transportadores de serotonina, de noradrenalina y dopamina. También hay síntomas depresivos secundarios al uso de los medicamentos para este problema. Otra situación es que también las personas que cursan con diabetes tipo 2 de larga evolución llegan a presentar sintomatología de tipo depresivo, aunque no todos presentan síntomas del trastorno bien característicos. Algunos pueden llegar a presentar trastornos subsindromáticos, es decir, menor cantidad de síntomas, pero estos síntomas pueden ser tan acusados que representen un problema bastante fuerte. Los trastornos depresivos con síntomas de ansiedad de larga evolución pues van a predisponer a cambios a nivel de la glucosa. Por eso se ha visto que el uso de medicamentos antidepresivos llega a ser benéfico en algunos pacientes disminuyendo los niveles de glucosa. También el uso de psicoestimulantes, opioides y adicción al alcohol a largo plazo va a generar cambios neurobiológicos que van a desencadenar en la presencia de padecimientos como la depresión. Estos psicoestimulantes, principalmente medicamentos o drogas, a la falta de estas van a generar síntomas depresivos, como lo es la cocaína. También otra de las cosas que se presenta en pacientes deprimidos es el dolor crónico. El dolor crónico puede generar
aumento en la sintomatología depresiva si es que ya se tenía, y también puede generar la presencia de síntomas depresivos de nuevo. Esto porque hay una conexión estrecha entre las vías nociceptivas y la serotonina. Actualmente sabemos que el uso de antidepresivos en personas que cursan dolor ayuda a disminuir la fuerza del dolor. No a quitarlo porque no es un analgésico, pero sí a disminuirlo. Sabemos que hay medicamentos antidepresivos que se utilizan en padecimientos crónicos como la fibromialgia, y que actúa a nivel de las vías nociceptivas, es decir, disminuyendo esta disfunción generada por el dolor. Una persona que se encuentre deprimida va a tener mayor sensación de dolor. Otra de las situaciones que debemos analizar es la presencia de síntomas depresivos en padecimientos crónico-degenerativos o neurodegenerativos que ya llevan cierto tiempo presentes en el paciente. Y esto a veces se vuelve una situación difícil porque no sabemos cómo entrevistar al paciente que está cursando con demencia, porque le preguntamos si tiene tristeza y nos va a decir que sí. Nos va a decir que sí a muchas cosas, entonces la información que nos pueda dar llega a ser poco confiable. Por eso tenemos que darle mucha atención a el comportamiento de las personas. En el paciente con demencia hay más que síntomas, hay signos, y esto lo vamos a notar a simple vista y también lo debemos de identificar mediante el interrogatorio a los cuidadores o a los familiares. Los síntomas que va a presentar un paciente con depresión y demencia, pues primero la apariencia triste, se va a ver triste, va a haber agitación diurna, es decir, durante la mañana se va a poner intranquilo, va a haber mayor lentitud en el lenguaje, si ya de por sí tenía este tipo de problema, se va a hacer mucho más grande, va a haber retraso psicomotor, disminución del apetito, despertar temprano, variación diurna del humor. Como estamos viendo aquí en esta parte, parecieran síntomas de depresión de tipo melancólico. Entonces, estos síntomas se van presentando y se notan mucho en el paciente. Hay baja reactividad ambiental, ansiedad afectiva, demanda excesiva de atención, autoagresiones y gritos de contenido depresivo. El paciente empieza a quejarse. Muchas veces llora, chilla, y es la forma en como nosotros nos damos cuenta que algo está cambiando dentro de su comportamiento y dentro de su sentir. A pesar de que los problemas de memoria hacen que no se encuentre tan atento a lo que hay alrededor, porque ya no recuerda las situaciones de la memoria reciente, el paciente tiene síntomas muy personales. No se da cuenta de lo que hay afuera, pero sí percibe lo que hay adentro y lo sufre. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el comportamiento que está presentando. Una situación que a menudo llega a confundirse con la demencia, pues es la llamada pseudodemencia. Esto es cuando los pacientes cursan con síntomas depresivos muy acusados, principalmente que les generan problemas en la memoria, y estos son confundidos con una demencia. Ya habíamos visto que las personas que cursan con depresión, entre un 25 y hasta un 60% pueden llegar a tener problemas a nivel de la memoria, a nivel de la atención, a nivel de la concentración. Obviamente esto en depresión de inicio tardío o en una etapa tardía de la vida. Bueno, ¿cuáles van a ser las diferencias entre pseudodemencia y demencia? La demencia es un proceso crónico que se va presentando poco a poco y con el paso del tiempo. La pseudodemencia va a iniciar y en un poco tiempo va a generar estos cambios a nivel cognitivo. En la demencia no siempre hay historia familiar de depresión, y en la pseudodemencia hay historia familiar y personal de depresión. En la demencia no existe fluctuación en la capacidad cognitiva, es decir, estos cambios van a ser poco a poco y van a ser progresivos. En la pseudodemencia sí va a haber una fluctuación en esta capacidad cognitiva. En la demencia el paciente no se va a dar cuenta de su deterioro. En la pseudodemencia el paciente sí va a notar que está presentando estos cambios en su forma de pensar.
En demencia hay alteraciones conductuales. En la pseudodemencia no hay alteraciones conductuales. En la demencia no mejora con tratamiento antidepresivo. Y la pseudodemencia sí mejora con tratamiento antidepresivo. Por eso aquí tenemos que ver la historia natural de la enfermedad. Cómo se va presentando. Cada que veamos un paciente, yo los invito a que vean cuál es ahorita en este momento, qué síntomas está presentando y qué síntomas ha presentado previamente y cómo se han ido conectando unos con otros, porque muchas veces pues los diagnósticos de tipo psiquiátrico se confunden por no hacer una historia de la presencia de los síntomas. En el inicio de la pseudodemencia pues no siempre va a haber algún problema médico de base, puede ser solamente la presencia de síntomas depresivos de primera vez. Otro de los problemas pues es la depresión vascular. Ya hemos hablado constantemente de la depresión vascular y bueno, tenemos que identificar cuáles son las características que esta presenta. Pues bueno, siempre tiene que haber una evidencia clínica de un probable problema vascular, ya sea un evento vascular cerebral o microlesiones. El paciente va a tener una historia clínica que conlleve un riesgo mayor de presentar este tipo de situación. Problemas cardíacos, cambios a nivel de la presión arterial, aumento en triglicéridos o alguna enfermedad que pueda condicionar la presencia de problemas vasculares. Hay lesiones cerebrales isquémicas y esto lo vamos a saber mediante la neuroimagen, pero lo tenemos que sospechar sobre todo por la presencia de los síntomas clínicos. Ya habíamos visto que hay apatía, hay desgana, hay desmotivación, y estos síntomas son muy frontales. Y el inicio de la depresión pues es en las etapas tardías. Como consecuencia va a haber este deterioro cognitivo, el lentecimiento psicomotor. El paciente no se va a referir deprimido, pero lo vamos a notar. Va a haber baja conciencia de la enfermedad. Es lo mismo, no va a decir me siento triste, sino que nosotros lo vamos a ver acusadamente triste. Y toda esta sintomatología lo va a llevar a tener una discapacidad física y funcional. Ya lo vimos en el paciente del caso clínico, que era chofer y dejó de trabajar debido a la presencia de sus síntomas. El problema que estuvo teniendo durante un tiempo fue bastante agresivo y esto le condicionó pues una disfunción característica dentro de su modus vivendi. Y una vez que ya identificamos el tipo de patología que está presentando nuestro paciente, pues va a ser necesario saber qué medicamento vamos a actuar. Debemos identificar cuál es la función de cada uno de los medicamentos, porque no todos van a actuar de la misma manera. Unos van a actuar a nivel de serotonina, otros van a actuar a nivel de noradrenalina, otros más a nivel de dopamina. Incluso hay quien va a utilizar medicamentos que actúan en glutamato o en GABA para los síntomas depresivos. La farmacología antidepresiva pues tiene ciertas características, pero en ocasiones la depresión tiene gran cantidad de características físicas o presenta síntomas físicos que van a requerir de combinaciones de medicamentos. Cuando hay dificultad para dormir, pues debemos identificar si nuestro antidepresivo va a ayudar a dormir al paciente o necesitamos un medicamento para dormir. Cuando hay síntomas de ansiedad, tenemos que ver si nuestro medicamento va a cubrir esos síntomas o tenemos que darle otro medicamento que pueda ayudar sobre esa situación. Asimismo, debemos identificar si hay algún cambio a nivel metabólico, como lo es en el caso del hipotiroidismo, para ver si el paciente requiere una restitución hormonal. En el caso de la mujer que presenta síntomas desde la menopausia, pues también la sustitución hormonal va a ser sumamente importante, ya que esto va a traer por consecuencia pues la presencia de gran cantidad de sintomatología psiquiátrica, tanto síntomas depresivos como ansiedad, como problemas en el sueño. Entonces, la acción farmacológica la tenemos que identificar de acuerdo a las características de cada medicamento. Y pues bueno, ¿cómo sabemos cómo actúan los medicamentos? Pues hoy en día ya tenemos gran cantidad de estudios que nos dicen que
cada uno de los grupos de medicamentos actúa de una manera distinta. Los tricíclicos actúan así a nivel de serotonina, noradrenalina y presentan síntomas colinérgicos. Los inhibidores selectivos de la captura de serotonina no tienen tantos efectos anticolinérgicos. Los duales no tienen tantos efectos anticolinérgicos. Hay algunos antidepresivos atípicos que presentan síntomas adversos como el sueño. Los IMAOs ya no son un grupo de medicamentos que se utilicen hoy en día, y estos pues ya no tienen como tanto, ya no tienen el uso que antes tenían, sobre todo por los efectos adversos que estaban presentando con los pacientes. Hay algunos medicamentos que generan sedación, hay otros que son estimulantes, por eso tenemos que identificar cuáles son las características del padecimiento de nuestro paciente. Debemos saber que si hay un deterioro cognitivo, pues va a requerir un tipo de seguimiento. Si no lo hay, hay que ver si el problema es más de tipo emocional, de tipo social o de tipo biológico, para hacerle frente al padecimiento. Y con esto pues vamos a dar un tratamiento ya sea de tipo conductual, interpersonal o mediante la resolución de problemas. El cognitivo conductual va a ayudar a reestructurar el pensamiento del paciente, y esto va a ayudar a la larga a que él pueda tomar mejores decisiones y que tenga un mejor concepto sobre sí mismo. En la terapia interpersonal, pues esto ayuda a mejorar las relaciones con los demás, haciendo al paciente consciente que parte de lo que está sucediendo tiene que ver con él. Y la resolución de problemas. Muchas veces los problemas o los padecimientos se hacen más grandes por no enfrentar las situaciones que tenemos adelante. Dentro de los medicamentos que vamos a utilizar, tenemos que ver las ventajas y las desventajas de cada uno, porque las desventajas pues tienen que ver mucho con los efectos secundarios que puedan llegar a generar, y también con la cantidad de tomas al día, la disponibilidad de los medicamentos. Algunos medicamentos generan una mejoría, pero también se nota que hay falta de medicamento porque hay presencia de los síntomas cuando ya el medicamento está haciendo falta en el organismo. Entonces, dentro de los medicamentos de primera línea siempre vamos a encontrar a los ISRS. Actualmente se están utilizando de primera instancia y llevan muchísimos años siendo utilizados de primera instancia, sobre todo para los pacientes que usan otro tipo de medicamentos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bupropión es un medicamento que ayuda muchísimo al paciente que se siente cansado, que no tiene energía. Venlafaxina también tiene efectos benéficos. El problema es que en el adulto mayor pues aumenta la presión arterial. La mirtazapina estimula el apetito y también mejora el estado de ánimo, pero genera sueño. La duloxetina tiene gran cantidad de efectos adversos en algunos pacientes. Quien tolera duloxetina le va muy bien con este medicamento. El problema es que algunos generan náuseas o vómito, que es una sintomatología bastante fuerte y complicada. Ya no utilizamos tanto los tricíclicos, sin embargo son de segunda línea. Después de probar los otros medicamentos y ver que no funcionaron, los podemos utilizar con soltura. La cuestión aquí con los tricíclicos es que a la larga pueden generar síntomas cardíacos o aumento en el QTc o cambios en el sodio. Otro de los medicamentos que pueden ser utilizados es la trazodona. Es barato, pero puede generar síntomas como hipotensión ortostática. Este medicamento genera sueño en los pacientes. Y eso puede ser una ventaja porque a menudo nuestro paciente adulto mayor cursa con cambios a nivel del sueño. Los medicamentos de tercera línea se encuentran los IMAOs, los cuales ya no utilizamos en México, el litio y los psicoestimulantes. El litio es un buen medicamento, pero no es de primera instancia para el trastorno depresivo, es para el trastorno bipolar. Pero sin embargo me ha tocado ver que muchos médicos inician litio para pacientes con depresión. Recordemos que el litio es un medicamento que puede generar cambios a nivel de la tiroides y cambios a nivel del riñón. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso del litio.
Por otro lado están los psicoestimulantes. Psicoestimulantes como el metilfenidato o las anfetaminas, que pueden ayudarnos con los síntomas de anergia y disminución de la capacidad de el disfrute. Cuando utilizamos los medicamentos psiquiátricos y principalmente los antidepresivos, debemos saber cuál es el grupo al que pertenece cada uno de los medicamentos, porque cursan con características específicas, pero aún así cada uno de los medicamentos de cada grupo va a tener características que los diferencian de los demás. Por ejemplo, en el caso de los ISRS, algunos van a ser sedantes, otros van a ser mejores para depresión, otros van a ser mejores para ansiedad, otros mejores para trastorno obsesivo compulsivo, pero debemos identificar las características de cada uno. Los tricíclicos generan sueño, son buenos para ser utilizados en pacientes que tienen problemas urinarios por sus efectos colinérgicos. Y bueno, de los otros medicamentos tenemos que ver las características de cada uno. En cuestión de las tomas, si bien es cierto, los mejores medicamentos son aquellos que se toman en menor cantidad y la menor cantidad de veces durante el día. Si podemos dar el medicamento una vez al día, va a ser muy bueno. Los medicamentos más utilizados en el adulto mayor principalmente son la sertralina, el escitalopram y el citalopram. Estos tres medicamentos son de primera instancia para ser usados en el adulto mayor. La fluoxetina, a pesar de que es un medicamento antidepresivo muy bueno, en el adulto mayor puede generar síntomas como acaticia. Entonces esto es un síntoma bastante nocivo para el paciente, dado que lo que necesitamos es que esté más tranquilo y el paciente se la pasa moviéndose de un lado a otro y esto genera intranquilidad. Ya habíamos comentado que la venlafaxina es un medicamento que puede generar aumento en la TA, por eso hay que ser cuidadosos. Cuando iniciamos venlafaxina hay que estar monitorizando esta situación. Y cuando utilizamos duloxetina, pues hay que ver que tiene gran interacción farmacológica con otros medicamentos. Por eso hay que ser cuidadoso. El bupropión casi no se utiliza en el anciano, pero puede llegar a utilizarse en aquellos que cursen con anergia. Otra situación que tenemos que ver es las características de los efectos de cada uno, cómo actúan a nivel de los diferentes receptores. Y obviamente, pues algunos van a generar mayor sueño que otros van a generar mayores efectos adrenérgicos y van a tener efectos a nivel muscarínico que pueden ser efectos indeseables dentro de cada una de estas personas. Esto van a generar sueño, cambios a nivel de esfínter y relajación, boca seca, ojo seco, que pueden ser síntomas bastante inadecuados para los pacientes y sobre todo bastante molestos. Dentro de las dosis, pues cada uno de los medicamentos va a tener una dosis mínima. Siempre hay que iniciar con una dosis mínima a la mitad de lo que se debe de iniciar en un adulto joven. Sabemos que los cambios a nivel de la farmacodinámica y farmacocinética van a ser muy acusados en el adulto mayor y más si presenta comorbilidades. En el caso del anciano, pues uno de los medicamentos que va a ser de mucha utilidad es la sertralina. La ventaja de la sertralina es que no tiene tanta interacción con otros medicamentos y es un buen medicamento que se puede utilizar en personas que tienen depresión secundaria a problemas vasculares. Se puede utilizar en pacientes que tienen Parkinson, en pacientes que tienen demencia, como antidepresivo pues va a mejorar el estado de ánimo, pero también otra de las situaciones que va a hacer es que va a mejorar el comportamiento de las personas. Cuando una persona con demencia cursa con agitación y utilizamos sertralina, esta va a disminuir los periodos de agitación, de intranquilidad, de irritabilidad, de llanto, de agresividad. En personas con depresión vascular va a mejorar el estado de ánimo, va a mejorar la cognición, va a mejorar la forma en cómo están su memoria, su atención, su concentración, las funciones ejecutivas. Entonces es un medicamento, aparte de ser muy seguro, es un medicamento eficaz en este tipo de problemas.
Y aparte de la sertralina, pues ya habíamos comentado que citalopram y escitalopram son medicamentos buenos que se pueden utilizar dentro del anciano. Otro de los medicamentos que está funcionando hoy en día es vortioxetina, que es un medicamento nuevo, pero caro. Es importante identificar si nuestro paciente está cursando con síntomas psicóticos. Cuando es así, podemos utilizar haloperidol a dosis bajas, risperidona, olanzapina, quetiapina. Esto hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden generar sueño, pero también en el anciano pueden generar efectos secundarios muy acusados. Uno de ellos es acaticia y otro de ellos es problemas motores. Entonces hay que checarlo bien en nuestros pacientes. La terapia electroconvulsiva no es algo muy común, pero puede ser utilizada sobre todo cuando hay conducta suicida activa, anorexia severa, alta probabilidad de presencia de efectos secundarios, mal apego a tratamiento. Actualmente pues también se está utilizando la estimulación magnética transcraneal, la estimulación del nervio vago. Los pacientes pues pueden cursar también con síntomas de ansiedad y hay que considerar que estos pacientes pueden necesitar benzodiazepinas, sobre todo las de vida media corta, o pueden necesitar medicamentos que les induzcan el sueño como el solpidem, el saleplom o mirtazapina. Esto para mejorar la funcionalidad de nuestros pacientes. Hay que preguntarle a nuestro paciente cuál es su vivencia y sobre todo hay que interesarnos mucho en cómo está sufriendo y cómo está viviendo esta patología de tipo depresiva. Pues bueno, hasta aquí hablamos un poco de las generalidades. Ya más adelante van a leer el texto complementario para poder aumentar un poquito más el conocimiento acerca de este problema depresivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy a su disposición.